Y nos encontramos una vez más transmitiendo en ese magazine. En esta ocasión estamos con Humphrey Acari. ¿Acari está bien? Acari. Acari, un artista de nuestra tierra, trujillana. Bienvenido. Gracias. A ver, Humphrey, cuéntanos quién es Humphrey Acari desde tu lado humano. Yo soy hijo de un inmigrante, nieto de otro inmigrante. Mi abuelo era libanés, llegó a Colombia. Mi papá nació en Colombia, se fue a Venezuela. Allá conoció a mi mamá en el estado Táchira y bueno, desde ahí empezó a crecer la familia. Yo nací en Valera, estado Trujillo, en el año 69. Pero tu papá Colombia, de aquí de Bogotá. Él nació en Armero, que es el pueblo que se destruyó por el deslave causado por un volcán. Ese pueblo desapareció, Armero, y fue criado en Fusagasugá. Sí. Ah, ya, no sabía nada de Sí, de eso. ese pueblo fue algo así como Vargas, pero lo ocasionó fue un volcán, Claro. todo el deslave y el pueblo desapareció. Pero ya mi papá pues había salido de ahí en esa época, cuando hubo el desastre ya mi papá no estaba ahí, ya estaba en Fusagasugá y luego pues ya cumplir la mayoría de edad se fue para Venezuela. ¿Y tus papás también son artistas? No, mi papá tenía habilidad, pero no vivió de eso, pues, o sea, él sí tenía, ¿no? Pero no lo ejerció como profesión. Mi mamá tuvo habilidad, pero lo aprendió de mí, pero sí iba en la sangre, ¿no? Sí Claro, tenemos sí, eso. por supuesto. Mi hermano falleció muy pequeño, o sea, tenía él 15 años cuando falleció, pero era muy buen dibujante, hacía figuras en plastilina, era muy bueno en eso. Mi hermana dibuja muy bien, pero no le gusta hacerlo. Ella lo agarró más bien por la parte técnica porque ella estudió construcción civil. Ajá, Entonces pues lo aplicaba en los planos y eso, pero lo hace muy bien en la parte artística, pero no le gusta. ya. Sí, claro, va en la sangre, pero también depende del gusto de la persona. Y háblanos de tus comienzos. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el mundo del arte? ¿Qué fue lo que te motivó? Si me estás diciendo que tus padres no son propicios al arte, ¿qué fue lo que realmente te motivó a ti? Sí, bueno, yo tenía por parte de mi hermano, sí, pero mi hermano toda su vida, los 15 años que vivió, fue dibujando y haciendo figuras de plastilina. Yo también desde los 3, 4 años hacía figuritas de plastilina, lo que veía en la televisión. Mi mamá siempre me compraba el material para que yo estuviera un poco más tranquilo porque era muy molestaba mucho. También dibujaba mucho. Yo de la mitad de los cuadernos del colegio para atrás eran dibujos. Eso me fue soltando la mano. Al hacer figuras de plastilina también. Pero resulta que cuando yo tenía 14 años, yo en el callejón donde vivimos toda la vida, que todavía mi familia está allá, en esa época el callejón era de tierra, no tenía asfalto. Un día pasó un camión de refrescos y rompió la tubería de agua y el callejón se volvió un barrial. Otro camión había descargado una cantidad de arena de río, de tierra de río, y la dejó ahí botada. Un domingo salimos todos los vecinos en Cayapa a arreglar la tubería, le pusimos tripa de caucho, la amarramos, arreglamos el tubo y con la tierra que habían botado empezamos a tapar todos los huecos que había llenos de agua. En lo que yo estoy ayudando, yo consigo un pedazo de barro, pero era de color morado y era como plastilina. Y yo lo agarro y yo le digo a mi mamá, mire, esta tierra parece plastilina. Y mi mamá me dice, eso es arcilla, con eso es que hacen artesanía. Yo agarré un balde y me lo llevé para la casa. Y a los 14 años hice mi primera escultura en arcilla, que era un busto de Simón Bolívar. ¡Wow! Y a la semana hice otro de Mahatma Gandhi, que los conservo todavía. Están muy deteriorados por la cantidad de años, porque no son piezas horneadas, pero fue mi inicio. Y a partir de ahí yo seguí buscando arcilla y fui perfeccionando. Y luego conocí a Eber Mora Rivas, que era el director de la Escuela de Artes, y bueno, ahí empezó la historia ya como escultor. Digamos que el inicio fue ese pedazo de arcilla que te conseguí. Exacto, fue como por accidente. Claro, no, y sin embargo ya venías trabajándolo. Con la plastilina. Sí. Ah, pero genial. Y genial que todavía los conserves. Sí, todavía los Genial, genial. Ok, tomando en cuenta lo que te inspira actualmente, ¿qué significa para ti como artista la escultura? Lo que es
pues la fabricación de estos elementos artísticos? Mira, yo creo que el artista tiene dos formas de comunicación. Una es la forma en que uno habla, y a veces uno creo que uno no es, o yo por lo menos no expreso todo lo que quisiera. A veces uno se limita oralmente por no ofender o por no tocar susceptibilidades, alguna cosa. Claro. La otra forma de comunicación es la escultura. Ahí sí uno deja fluir todo lo que está dentro de uno, se ve reflejado en las esculturas. Claro, sí. Tal vez en las expresiones de las figuras, en las emociones que representa la obra. Entonces creo que es eso, creo que para mí la escultura es como una forma de yo sacar todo lo que está dentro de mí y exponerlo para que la gente lo vea y entienda lo que pasa por mi mente. Claro, es una forma de comunicación. Eso pues es algo que la mayoría de los artistas dicen. Cuando tú le preguntas a un artista qué es arte, lo comunican de ese modo. Es una forma de yo expresarme, de comunicarme con el mundo. Y quizás algunas cosas que nos limitamos a decirlas con palabras por cualquier cosa, pues a través de la pintura, la música, igual la música es a través de la palabra, ¿no? Sí. El cantante. Pero es más bonito cantarlo que decirlo, propiamente dicho. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Bogotá? Yo llegué a Bogotá, yo vine en el 2017, 3 semanas para ver cómo era el mercado, cómo se recibía mi trabajo acá. Estuve 2 semanas en Bogotá, 1 semana en Medellín. Después de esas 3 semanas de exploración, regresé a Venezuela. Allá pues arreglé todo lo que tenía que arreglar para ya venirme definitivamente y me vine en julio de 2018. Desde ese momento estoy fijo aquí. ¿Qué? ¿4 años? 3 años y medio más. Sí. ¿Cómo te recibió Bogotá? Bien, bien, de verdad que no tengo quejas. Gracias a Dios desde el principio conocí gente que le gustó mi trabajo, gente que me apoyó, incluso acá mismo en el Círculo Colombiano de Artistas Plásticos. Conocí a Pablo Velázquez. Sí, Sola, Pablo Velázquez. y él me apoyó con mi primera exposición acá en Colombia. Tuve una exposición de 1 semana con figuras pequeñas de arcilla. Y luego de eso también yo había presentado una propuesta para la Alcaldía Mayor por una plaza que vi que tiene pedestal pero no tiene busto. Yo busqué quién era el personaje que representaba esa plaza, era un expresidente colombiano de 1800 y tanto, Manosalva era el apellido. Todavía está la placa, o sea, está el pedestal, está la placa, pero no está el busto. Yo busqué una imagen del personaje, hice un busto pequeño como una muestra y lo llevé a la Alcaldía Mayor, ofreciendo mi trabajo, diciendo bueno, que había una plaza que no tenía busto, que yo, si ellos requerían, yo podía hacer. Ellos guardaron mi hoja de vida, guardaron la propuesta, al final no se dio ese trabajo, pero dio la casualidad que la Embajada de Italia necesitaba un busto de Guillermo Marconi, que fue el creador de la clave Morse, de las telecomunicaciones y tal. Y ellos preguntaron a Patrimonio Cultural de la Alcaldía si ellos conocían algún escultor, y justamente ellos consiguieron fue mi hoja de vida y les dieron esa referencia. Y terminé pues yo haciendo el busto de Marconi para la Embajada de Italia. No, pero genialísimo. Sí, ¿Qué se va a muy imaginar uno que ese tipo de cosas pueden suceder? ¿Qué pasa con muy pocos migrantes? Porque la mayoría de los migrantes, yo creo que es el tema del artista. Y sin embargo creo que no está muy bien lo que voy a decir, pero considero que el artista que viene como enfocado en su trabajo, en lo que quiere para su vida, la logra aquí en Bogotá, porque escuchando lo que me estás contando, que te vienes de Venezuela, en Venezuela un poco no, muy difícil como artista vivir por el tema de materiales, la economía no es un secreto para nadie. Nos venimos acá y acá es otra cosa. La gente aquí recibe el arte de una manera fenomenal. A mí me encanta, de verdad que yo coincido con tu idea de no tener nada de qué quejarme desde que llegué acá, porque desde que llegué acá he podido realizar cosas que en Trujillo no iba a poder hacerlas ni pensarlo. Genial, genial de verdad. De acuerdo a la exposición que realizaste acá en el Círculo, ¿cómo fue que sucedió? O sea, ¿cómo conoces a Pablo? Porque Pablo estaba en ese momento, creo que él estaba aprendiendo, él estaba haciendo un taller donde estaba aprendiendo a hacer losas, bandejas, que las trabaja muy bien, ahorita él es muy
profesional en ese trabajo. Pero él llevaba sus piezas a hornear a un taller en la 53, que era el mismo taller donde yo llevaba mi figura. Un día que él lleva sus piezas al horno, él ve las mías en una mesa y le preguntó al dueño del taller que quién hacía ese trabajo y tal. Entonces este señor nos contactó a Pablo y a mí, y yo vine, le traje una muestra y Pablo me consiguió todo lo que era la organización de la exposición acá. Ah, genial. Sí, sí. Él es muy dado para darle la oportunidad a ciertos artistas de que participen. Claro que no son cualquier artista. A mí me parece que tienen un potencial. Los que he visto que ha traído tienen un potencial, pero maravilloso. Sí, Pablo es selectivo en sí, bastante. En esa parte. Ya me hablaste de lo del busto. Era una pregunta que tenía acá anotada porque lo vi, lo escuché. Salgámonos un poco del tema de la escultura. Háblanos de tu faceta de humorista. ¿Cómo surge esto? ¿En dónde? ¿Acá en Colombia o en Venezuela? Fíjate que yo desde muy pequeñito yo tenía esa vena histriónica y justamente por el humor. Cuando yo tenía unos 4 años estaba muy de moda el show de Joselo, allá en Venezuela. Ajá, sí. Joselo Díaz, hermano de Simón Díaz. Y había un show que él hacía que era el bululú, que era como el malandro, como el joven de la época, que era con su pelo afro, sus lentes oscuros grandísimos y el hablado que tenía en ese momento, ¿no? Se llamaba el Pavo Lucas, que era como una referencia al Papo Lucas, que era un pianista brasileño. Y mi mamá cuenta, yo no me acuerdo, pero mi mamá cuenta que yo me ponía peluca y me ponía los lentes y hacía el show a los 4 años. Ya yo hacía show cómico. Cuando entro al colegio, a la escuela, en 4º grado, conozco a la maestra Juana Viloria, y ella nos empezó a ensayar para hacer actos cómicos también en el colegio. Entonces yo hice de sacerdote, yo hice de borracho, y hicimos también, pero ya eso fue cuando yo entré a bachillerato en primer año del liceo. Yo hice con los compañeros, hicimos el show del Chavo del Ocho. Yo era Kiko, porque tengo la dignidad de hablar como Kiko. Yo hice todo el libreto, yo hice los ensayos, mi mamá hizo la ropa de todos los personajes. Genial. Y hicimos todo ese show del Chavo allá en el liceo y quedó muy bien, a la gente le gustó mucho. Entonces ya desde niño pues yo traía esa vena de hacer humor, ¿no? Pero en el 2011 yo conozco a CJ León, que es un personaje que él es escritor humorístico, él fue director de Radio Rochela, pero él es valerano. Entonces ya él terminó su etapa en Caracas y se regresó a Valera, que fue cuando yo lo conocí. Y un día conversando, él me dice que él va a dar unos talleres de stand-up comedy, porque en Valera no había stand-up. Y ya todo Venezuela estaba, o sea, Caracas, Valencia, Barquisimeto, estaban llenos de stand-up cómicos, claro. Sí, y en Valera pues estábamos todavía en pañales en esa. Y yo le dije, no, pues yo me inscribo. Entonces preparamos un primer stand-up comedy y ya yo lo hice de viejito porque yo tenía varios chistes anotados. O sea, yo quería hacer algo así, pero no sabía por dónde canalizarlo. Y pues se me presenta CJ León con esa propuesta y entonces lo canalicé por ahí y todos mis chistes eran de viejitos, de situaciones que le pasan a los adultos mayores. Y sí, yo me disfracé de viejito y tal. Nos prestaron el Teatro Nacional Juvenil, el TNJ, y ahí hicimos nosotros nuestro primer stand-up comedy. Fue un éxito, fue muy bien recibido por la gente. Después hicimos 2 más, uno en el Yani y uno en el Plaza, y fue muy bien recibido. Esa era mi experiencia como humorista ya casi que a nivel profesional. Eran esas 3 ocasiones nada más. Cuando me vengo a Bogotá, tengo un primo acá que es de la familia Cari, por parte de mi papá. Él es pintor también. Y él me dice un día, primo, usted que ha hecho cosas cómicas allá en Venezuela, ¿por qué no nos presentamos a un casting en Sábado Felices? Le digo, bueno, chévere, vamos. Entonces yo preparé, o sea, me dijeron cuáles eran las reglas, que eran 3,5 minutos a 4, que no me podía pasar de ahí. Que del vocabulario que uno tenía que utilizar, que no podía utilizar tal cosa. O sea, no, en Sábado Felices uno no puede mencionar, o sea, burlarse ni de la iglesia, ni de las instituciones militares, ni de la policía. O sea, hay ciertas normas, ¿no? Entonces, bueno, me dieron esos parámetros y yo preparé mi casting. Mi primo preparó el suyo por su parte, nos fuimos a hacer el casting y yo pasé, mi primo no pasó.
y me llamaron a grabar. De una vez me dijeron, bueno, viene a grabar el 9 de noviembre. Entonces ya yo sabía, me preparé. Y esa primera presentación en Sábado Felices gané segundo lugar. ¿Y fue con el mismo personaje que traías de Venezuela? Sí, sí, era el mismo personaje, el mismo tipo de chistes y todo, sí. Su nombre es Humphrey Acari. Un aplauso para Humphrey, fuerte. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Yo vengo del Casanare, de allá, del llano adentro. Allá tengo una finca con animalitos. Y como yo soy venezolano, en estos días vino a visitarme el presidente Maduro. Venía a expropiarme las vacas. Como la finca es tan grande, entonces para que él no caminara mucho, porque flojo sí es, entonces yo le busqué un burrito para que él montara. Y el presidente montó en el burro y yo me le quedo viendo y le digo, presidente, yo había visto autobuses con segundo piso, pero yo nunca había visto un burro con segundo piso. Si a ustedes les da risa, él no le dio. Y pues desde la época hasta ahora me he presentado 5 veces y de las 5 veces he ganado 3 veces segundo lugar. Y ya ahorita, hace una semana acabo de hacer casting para presentarme la 6ª vez, ya para hacer casting. Ya estoy esperando que me llamen a grabación. Ah, perfecto. ¿Y no tienes fecha ni idea de cuándo saldría eso? No me han dicho, no. Y cuando uno graba, pues eso sale como que, ¿no? 20 días después. Ah, ok. O sea que todavía falta un tiempo para que lo podamos ver. ¿En qué proyectos trabajas actualmente aquí en Bogotá? Pues estoy trabajando con esculturas por encargo. Ha estado un poco lento pues, saliendo de esta situación que estamos pasando todos, pues es entendible. Sí, claro. Y mientras tanto, pues he estado escribiendo guiones para películas, viendo a ver a quién se las puedo presentar, haciendo proyectos para esculturas también. Con la Embajada de Italia tengo por ahí algo que quizá pueda salir pronto. Buscando cómo puedo yo proyectarme hacia afuera, ¿no? Claro. O sea, tengo amigas en España que dicen que a mí me iría muy bien allá, pero entonces tengo que presentar algo donde sea algo concreto, que yo sepa que llegue y que pueda vender mis esculturas y eso. O sea, no puedo irme así a lo loco, ¿no? A arriesgar es muy difícil ya para otro continente. Entonces, bueno, estamos en eso en los momentos, pues, viendo cómo canalizar todo, sí, con este nuevo año que ya estamos viendo más apertura. Sé que en Venezuela quisiste en algún momento generar una escuela para dar clases a personas, me imagino que de bajo recurso, ¿no? Porque eran gratuitas. ¿Acá en Colombia no has pensado hacer eso? Sí lo he pensado, pero entonces ya aquí es un poco más difícil, la parte de equipos son más costosos, la electricidad que vamos a utilizar horno de cerámica, la electricidad es bastante costosa. Hay la opción de utilizar un horno de gas, pero ese horno es costoso. Entonces tengo que buscar una fundación que me financie, porque no quiero hacerlo ni por parte de gobierno, con parte gubernamental no me quiero meter. Claro. Entonces quiero buscar una ONG o alguien que me apoye para esa consolidación de un equipo, de un espacio. Y poder ofrecer esas clases como un aporte social, o sea, donde los muchachos a los que yo les vaya a enseñar no tengan ni que pagar una mensualidad, ni tengan que pagar inscripción, no tengan que estar sufriendo por buscar materiales, sino que ya uno les pueda dar todo. Claro. Porque yo pues vengo de una escuela de artes donde era pública, éramos gente de bajos recursos, entonces uno sabe que llega el momento en que el muchacho está muy entusiasmado recibiendo las clases, pero si llega el momento en que el profesor le dice, mire, tienen que traer tal material, tienen que traer esto, y si ya a ellos se les dificulta, entonces no van a volver por pena, porque les va a dar vergüenza decir, profesor, no tuve para comprarlo. Entonces es como limitarlos un poco. Entonces eso es lo que yo quiero evitar, ¿no? Que los muchachos se vean limitados por la parte económica. Sí, porque pueden que hasta no lleguen por pasaje, porque no tengo para el Transmilenio. Y ya el material sí sería responsabilidad de la escuela. Pero sí sería genial que consiguieses la manera, el canal para realizarlo, ¿no? Sí. Para finalizar, algo que le quieras decir a las personas que te van a ver. Sobre todo me gustaría que hablaras un poco, yo aquí ya te estoy condicionando, no es algo libre, pero respecto al tema de la migración, porque considero que esto ya es, para mí ya es aburrido,
que generalmente lo que me consigo en las redes sociales, en cualquier plataforma de migrantes venezolanos hablando al respecto es de lastimera, todo es un drama, yo soy la víctima, me han tratado mal, me han pisoteado, y muy poco consigo gente como tú o como nosotros en este caso que les ha ido muy bien. Entonces quisiera que de alguna manera le dieras un mensaje a la humanidad al respecto, desde tu ser más humano. Mira, yo creo que lo primero es adaptación. Yo lo que veo en las redes sociales mucho es esa falta de empatía de los que vienen con lo que consiguen acá. Entonces llegan criticando la comida. Que el arroz con espaguetis, eso no sé, eso es un plato de aquí. O sea, yo no puedo venir a criticar que no se dice gaseosa, se dice refresco. Yo no puedo venir a un país a cambiar el idioma, ¿no? O sea, yo no puedo llegar a pretender a que Colombia se adapte a mi vocabulario porque yo vengo de allá, ¿no? O sea, yo tengo que llegar a un país, o sea, si se van a Estados Unidos, ¿cómo van a hacer? ¿Que la gente de allá hable español? Sí, no. Entonces yo creo que es eso. Lo primero que tiene que tener en cuenta el venezolano que viene a otros países es adaptación. O sea, tú tienes que llegar a una tierra que es extraña, donde tienen costumbres extrañas, comidas extrañas, palabras diferentes. Aunque hablemos el mismo idioma, son términos diferentes. Y tenemos que adaptarnos. O sea como sea, nosotros tenemos que adaptarnos al país que nos está recibiendo y ser muy agradecidos. Veo mucha falta de agradecimiento en la gente y no, de verdad que nosotros tenemos que agradecer que nos están recibiendo con los brazos abiertos, aprovechar las oportunidades que nos den y eso, o sea, la gratitud. Yo creo que más que todo la gratitud. Yo llegué con mi mentalidad, pues claro, mi papá era colombiano, entonces ya yo conocía algo de la cultura de acá. Tengo la familia de aquí, yo tengo tía, tengo 6 primos acá, todos son colombianos, criados aquí toda la vida, algunos ni siquiera conocen Venezuela. Entonces ya yo tenía una guía más o menos de cómo comportarme acá, ¿no? Y se me hizo fácil, a mí se me facilitó, gracias a Dios, la transición de Venezuela a Colombia. Y también pues llegar con una mentalidad de que yo venía a trabajar, a que la gente conociera mi obra, claro, sin dármelas de vivo. O sea, yo en Venezuela tenía una trayectoria de años, ya era conocido y todo, pero yo llegué aquí donde me conocía únicamente mi familia, entonces yo no podía llegar a que yo soy el artista Humphrey Acari, no. O sea, yo llegué con mi humildad de que aquí nadie me conocía. Y con la competencia que hay acá, artísticamente hablando. Artísticamente aquí es una brutalidad, todos los artistas que hay son muy buenos. Buenísimos, buenísimos, total. Por donde lo mires, por donde lo mires. ¿Y en tus redes sociales importantes? Aparezco en Facebook como Escultor Humphrey Acari. Y en Instagram estoy como Escultor Acari, @Escultor Acari. Listo. Bueno, con esto finalizamos una vez más por S Maxi.